la mitad de la población mundial vive en urbes de más de 300.000 personas. En Europa y Estados Unidos, al menos 3/4 de sus habitantes viven ya en la ciudad. La naturaleza y los entornos rurales son cada vez más ajenos para las sociedades modernas, tan tecnificadas y urbanitas, y además en las últimas décadas, asociaciones y colectivos vecinales de grandes ciudades comienzan a desarrollar huertos urbanos. Espacios agrícolas enclavados en la trama urbana que van más allá de ser surcos de tierra en los que plantar frutas y verduras y se han convertido en auténticas iniciativas de dinamización social que ponen de manifiesto la necesidad de replantear tanto el modelo de ciudad como de producción alimentaria y relación con el entorno. Para hablar de todo ello, tenemos hoy con nosotros a Raúl Puente Asuero, doctor en Geografía, profesor de la Universidad Pablo Olavide, cuya tesis doctoral se centró en los huertos urbanos en Andalucía, siendo una de las primeras tesis de esta temática en España. En 2010 obtuvo el premio Archivo Hispalense y en 2017 el premio Foro Agrario por sus investigaciones sobre los huertos urbanos. Ha trabajado en diversos países europeos y latinoamericanos y es autor de libros, artículos y guías que utilizan los ayuntamientos para la creación de estos espacios en su ciudad. Raúl, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, un placer. Decíamos, Raúl, en la presentación que un huerto urbano es mucho más que un espacio de cultivo en la ciudad. ¿Tú cómo lo definirías? Bueno, un huerto urbano lo que hay que plantear al principio es que no es... nosotros ahora lo estamos viendo como una novedad, pero realmente para las ciudades no es ninguna novedad. Las ciudades, de hecho, surgen porque los seres humanos descubren la agricultura y se tienen que asentar junto a los campos de cultivo para poder cuidarlos. No les hace falta moverse buscando comida. Con lo cual, el mismo origen de la ciudad está junto al origen de la agricultura. La agricultura y ciudad siempre han estado de la mano, ¿no? Con lo cual, nosotros ahora lo vemos como una pequeña revolución, pero realmente los huertos en las ciudades siempre han existido. Es más una evolución de la agricultura dentro de las ciudades que una revolución, ¿no? De hecho, nosotros, además en la cultura española, está muy presente esta simbiosis ciudad-agricultura, ya que, por ejemplo, nosotros el tratamiento que le damos a la tierra de los surcos con el arado romano es un tratamiento romano de la tierra. El tratamiento que le damos al agua con las acequias, las albercas, es un tratamiento árabe, por ejemplo, ¿no? Muchos de nuestros productos hortícolas más famosos proceden de América, ¿no? Por lo cual yo digo, nosotros tenemos unos huertos en nuestras ciudades que son un poco romanos, un poco árabes, un poco americanos, ¿no? Con lo cual, bueno, esa sería la primera idea, ¿no? Que lo de los huertos en las ciudades no es una novedad, aunque nosotros ya, los urbanistas, parece que los vemos así, ¿no? Exactamente, parece como hemos descubierto una revolución, cuando realmente es más que una revolución, es una evolución de la agricultura dentro de la ciudad, ¿no? Y luego, respondiendo a la pregunta, pues la definición, no hay una definición exacta de huertos urbanos porque depende de las interpretaciones, depende de los espacios, depende del lugar, de la formación del que lo explique. Yo lo entiendo como son espacios agrícolas en el interior de las ciudades o en su borde periurbano más inmediato, cuya función es producir alimentos, pero no es la función principal la producción de alimentos. Es, obviamente, una de las más importantes, sino que esa función se complementa con otras funciones de tipo ambiental, como espacios verdes dentro de la ciudad, dentro de la trama ecológica que puede tener la ciudad, como espacios sociales donde son verdaderamente plazas públicas de encuentro entre vecinos, ciudadanos, donde se genera una actividad social interesantísima. Tienen funciones urbanísticas para separar espacios, tienen funciones económicas incluso, de formación, y todo ello pues gestionado bien por ayuntamientos, bien por asociaciones de vecinos, con lo cual un huerto urbano, tal y como lo entendemos hoy día, es más que un espacio agrícola en la ciudad, es un espacio agrícola con funciones sociales, ecológicas, formativas, etc. Sí, porque de hecho al principio de la entradilla estábamos comentando eso, que los huertos ahora tienen ese carácter dinamizador, ¿no? A escala social e incluso, bueno, quizás
cuando hablamos de, como tú bien dices, muchas asociaciones, por ejemplo, se encargan de huertos urbanos y entonces ya es ir más allá del local de la asociación. Ya el local de la asociación realmente es un espacio abierto, ¿no? En el que hay esa mezcla de distintas ámbitos, como tú dices, tanto ambiental, social, cultural, porque además también comentabas al principio que tenemos un poco unos huertos un poco romanos, un poco árabes, es decir, que estamos rescatando cosas ahí. Y actualmente la situación de los huertos urbanos en España es una iniciativa ya extendida, es sencilla llevarla a cabo. Sí, de hecho, bueno, yo creo que a partir de la crisis del 2008, la crisis socioeconómica que hemos tenido en España a raíz del pinchazo, ¿no?, de la burbuja inmobiliaria, pues se ha producido un boom agrourbano en toda España y realmente antes del 2008 era complicado montar huertos en las ciudades, bueno, a título particular o personal, una familia lo puede hacer en el jardín de su casa si tiene espacio, ¿no? O en su terraza, ¿no? Pero si nos referimos a colectivos en espacios públicos, era difícil pues, porque las propias administraciones públicas no entendían que un huerto pudiera estar en la ciudad, ¿no? Porque se tenía esa visión diferenciada entre esto es ciudad, esto es campo, ¿no? Eso se ha diluido con la crisis, porque mucha gente se ha visto obligada a cultivar sus propios alimentos porque se daban casos extremos de falta de seguridad alimentaria, ¿no?, y de soberanía alimentaria. Entonces, con la crisis económica sí que es verdad que ya los ayuntamientos han visto que, bueno, que estos son espacios que se convierten en equipamientos que hay que sumar a la ciudad. Igual que, bueno, cuando surgieron las bibliotecas en las ciudades, pues imagino que, bueno, surgirían por colectivos que ponen en marcha lugares donde reunir libros y lugares culturales para fomentar la cultura, hasta que la administración los asumió como algo propio, ¿no? O los polideportivos, ¿no? Porque había que tener un espacio para hacer deporte. Si nadie hace deporte, todo el mundo va a trabajar y ya está, ¿no? Esto es igual, ¿no? Al final se convierte en una iniciativa que arranca sobre todo a partir de los movimientos vecinales, las asociaciones, los ciudadanos a nivel particular, y que poco a poco las administraciones públicas van absorbiendo y lo van considerando al final como un equipamiento más que tiene que tener la ciudad, como un servicio público que deben ofrecer a la ciudad y que está dentro de su red de espacios verdes, dentro de su red de espacios culturales, de su red de espacios de participación ciudadana, con lo cual ahora sí es algo más fácil que cuando empezaron los huertos en España, este tipo de huertos modernos, que empezaron en los años 90 del siglo XX, y era muy complicado porque era como, bueno, esto, ¿qué hacen, no? Montando un huerto en la ciudad, estos tipos raros, ¿no? Que son unos ecologistas o unos hippies, ¿no? Cultivando lechugas aquí en medio del barrio, ¿no? Ahora eso se ha superado y es algo que está en las agendas de todas las administraciones públicas, de todos los ayuntamientos y en los programas políticos de todos los partidos políticos. Está, ¿no?, pues el fomentar la creación de huertos. Sí, de hecho, además, yo creo que es un poco, bueno, tal como estás como en otras ocasiones, ¿no? Que al final la parte, digamos, de ciudadanía, la parte social está siempre al final por delante de la parte administrativa, sí, y ha arrancado un poco de ahí porque los principales promotores eran esos colectivos, aunque ahora, como tú bien dices, pues ya ayuntamientos y otras administraciones la tienen en cuenta dentro de pues como tú dices, hasta de sus programas. Cuando leíamos también al principio, haciendo tu reseña de tu presentación, bueno, pues que has participado en toda esa creación de huertos en otros municipios, incluso con publicaciones, con guías. Digamos, qué requisitos, por lo menos mínimo, tiene que haber a nivel, por ejemplo, municipal para que una iniciativa de este tipo, que sea más amplia que hacerla en tu propia casa, pues pueda arrancar? Realmente los requisitos son pocos, ¿eh? Realmente un ayuntamiento lo que debe de contar es con una parcela que en su clasificación del suelo, sobre todo en su calificación del suelo, pueda ser susceptible de esta actividad, con lo cual, bueno, puede ser un suelo no urbanizable directamente o si es un suelo urbano, pues que no esté destinado que no esté previsto por la construcción de una carretera o la construcción de un colegio, sino que sea un SIP, por ejemplo, ¿no? Un suelo de interés público y social, con tener un terreno
pues realmente yo hablo con muchos alcaldes, ¿no? Y les digo, mira, esto es una iniciativa que es buena para la ciudad, bonita, porque lo que estás haciendo es incluyendo el verde en la ciudad, y barata, porque realmente construir un huerto en una ciudad ya depende de los tamaños, ¿no? Pero suele ser bastante barato, ¿no? 100 metros de calle cuesta más caro que hacer un huerto para 100 familias en la ciudad, ¿no? Con lo cual yo a los alcaldes digo, mira, esto es una fórmula fantástica, ¿no? Es bueno, es bonito, es barato, ¿no? Y además te da rentabilidad política, la gente te va a votar, con lo cual, porque tú le estás dando un servicio, un equipamiento nuevo a la ciudad, que la gente, las familias que van a entrar en el huerto van a estar contentas, ¿no? De producirse sus propios alimentos y más que producir sus propios alimentos, tener un lugar de encuentro, encontrarse con los vecinos. Como yo decía antes, es una plaza, es como una plaza. La diferencia con las plazas es que tú llegas, te sientas en un banco y, bueno, te da un poco de... Hablar con el que se sienta en el banco de al lado parece como algo raro, ¿no? En nuestras actuales ciudades, ¿no? En cambio, en un huerto no, eso se disipa, ¿no? En un huerto tú ya no solo usas un banco, sino que además en un huerto tú puedes cambiar el espacio, puedes cambiar el territorio, puedes cambiar el suelo. O sea, ya no solo el banco, tú no puedes cambiar propiedad del ayuntamiento. Allí tú puedes tocar y cambiar la ciudad. Y además puedes hablar con cualquier vecino que se te acerca o que tú te acercas, con lo cual las relaciones sociales se diluyen, se mejoran, siempre hay una excusa para hablar, para aprender. Y hay hortelanos, ¿no? Que te dicen, yo he llegado hoy al huerto, hortelanos y hortelanas, porque el número de mujeres cada vez va en mayor aumento, lo cual es genial, ¿no? Los huertos siempre han tenido un carácter un poco masculino y es verdad que con la crisis económica ahora podemos hablar que está muy parejo, ¿no? La presencia tanto de hombres como mujeres, ¿no? Y decía que hay hombres y mujeres que llegan al huerto y dicen, he venido hoy al huerto y no he pisado mi parcela, ¿no? Pues porque me he puesto a hablar con uno, con otro, sobre las plagas, las enfermedades de las plantas, el agua, el tiempo, la lluvia, el cambio climático. Hablan sobre todo y al final se van a su casa y no han pisado la parcela, ¿no? Pero es una actividad social pues muy favorable, ¿no? Para cualquier grupo de edad. Y además es cuando tú hablas de recuperar ese carácter de plaza, de ese carácter de plaza, pero de plaza de como era antes, ¿no? Porque es verdad que eso, no hablamos con el del banco de al lado, pero en las plazas de antes sí se hablaba con el que estaba al lado, que eso realmente le da enriquece la propia iniciativa. Bueno, pues Raúl, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en esta entrevista. Gracias por haber estado aquí y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.